El día de hoy vamos a trabajar con una base de datos y la base de datos son o es referente a los datos públicos que son, bueno, a estos datos públicos que aporta el gobierno o la Secretaría de Salud, referente a los casos de coronavirus. ¿Ok? Entonces, la idea, o sea, yo no los bajé, o sea, yo no les mando los datos, porque el objetivo de esto es que ustedes aprendan a buscar las bases de datos. Y bueno, el día de hoy no solo vamos a ver una, la cual le pertenece al gobierno de México. Y me parece que no les estoy compartiendo nada. A ver. Ok, aquí está, ¿no? Parece que les estoy compartiendo. Entonces, les mandé a la clase de hoy, les mandé una liga donde se encuentran los datos públicos o los datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología. Y bueno, aquí lo importante ahora es que se encuentra la base de datos de los reportes de coronavirus o COVID-19. Entonces, esta base de datos es pesada, es muy pesada. De hecho, el día de hoy vamos a poner a prueba Excel. Vamos a estar trabajando a la par con los dos. Entonces, para que vean la facilidad que tiene R y con algo tan simple que es reemplazar unos valores, pues este programa Excel pues nos puede ocasionar conflictos. Por lo tanto, pues preferiríamos utilizar este otro programa. Esta base de datos es esta, la tenemos que descargar de aquí. Y también otro archivo que se llama diccionario de datos. ¿Por qué existen diccionarios dentro de las bases de datos? Es muy común que los encontremos. Y esto ocurre porque la mayoría de las veces estas bases de datos están codificadas o tienen un código. Entonces, estos diccionarios describen cuál es el código. O sea, el número 1 en tal variable quiere decir esto. Y así se pueden analizar. Realmente no habría tanto problema si nosotros quisiéramos analizarlas. Pero por lo general, vamos a estar trabajando con estos archivos. Entonces es muy común que dentro de las bases de datos se encuentren con claves. ¿Sale? Entonces, ¿alguien de ustedes ya descargó la base de datos o estas bases de datos que les dije que tenían que descargar? Las estoy descargando. Ok. Entonces vamos a trabajar con esto. ¿Mande? Bueno, están como archivos si los exportamos y los metemos en la carpeta de sí, donde tenemos todo lo de R. Déjenlo, lo hago yo también, porque después tal vez se me puedan perder alguno de ustedes. Y para evitar esto, pues nos vamos a ir, lo vamos a descargar. Y por ejemplo, yo estoy descargando datos abiertos COVID, ya por aquí lo tengo, le voy a dar no guardar y posteriormente me dirijo hacia mis documentos, hacia mi escritorio, que es este archivo, lo abro y este no es, se llama datos abiertos. Lo abro y ya está la base de datos. Esta base de datos la puedo extraer y la puedo rápidamente meter dentro de mi carpeta de trabajo con la que estamos trabajando en R. Y bueno, el archivo, aquí yo ya lo tenía abierto, me parece que es este. Y pues como vamos a ver, yo aquí tengo filtrado unas cosas porque estaba trabajando con esta base. Pero lo importante, no sé, nuevamente me voy aquí. Creo que aquí me puede, a ver, lo puedo extraer. Lo importante, quiero que vean, si nos vamos a propiedades, vean el tamaño de que tiene este archivo. 81 megabytes, 81.6 megabytes. Entonces es una base de datos pesada. Muy pocas veces vamos a trabajar con bases de datos tan grandes. Y bueno,
este tipo de archivos, ahora si los trabajamos con Excel, pues a Excel empieza a batallar. ¿Por qué? Porque es una base de datos muy pesada, por lo tanto le empieza a tener problemas. Entonces, para ver cómo empieza a tener problemas, pues vamos a trabajar tanto con Excel y con R para hacer lo mismo, pero con los dos programas. Y bueno, el otro archivo que les envié, creo que ya no lo tengo abierto, pero es un PDF, el cual está la clase el día de hoy. ¿Sale? Es esta. Y aquí está. Entonces, vamos a analizar los datos, estos datos abiertos referentes al coronavirus 19. Y bueno, aquí empiezo con la parte de trabajar con Excel. Lo único que vamos a trabajar con Excel el día de hoy es buscar y reemplazar, que es algo muy sencillo, pero van a ver que al trabajar con una gran cantidad de datos o con un gran volumen de datos, pues ya empieza a tener problemas. Y después vamos a trabajar con R como lo hemos estado haciendo. ¿Qué vamos a utilizar? El día de hoy vamos a utilizar algunas librerías. Estas ya las tienen instaladas, salvo dos, la cual es ggAnimate y GIFSky. ¿Por qué estas dos? Porque, bueno, tratando de recopilar información para la clase, pues me encontré que ahora podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, me parece que yo aquí tengo, y es una gráfica que yo hice con R, la cual es una gráfica animada. Entonces, al hacer una gráfica animada, pues yo puedo, o sea, de alguna manera es más, visualmente es más entendible. Entonces, esto nos puede ayudar mucho. ¿Sale? Entonces, bueno, qué bueno que ya la estén descargando. Entonces, a partir de ahora, pues vamos a trabajar con los datos en Excel. Yo lo cierro porque me parece que había modificado algunas cosas. Y vamos a abrir primero Excel. Nada más les voy a explicar algo muy brevemente y vamos a estar trabajando a la par Excel y R. Bueno, el otro documento es el que se llama catálogo, y este documento de catálogo, mire, ya empezó a batallar. Para abrir el documento de Excel, ya empezó a batallar. Ya dice, oye, ¿sabes qué? Está cargando y empieza a decir, ¿sabes qué? No responde. ¿Ok? Aquí, fíjense que aquí está, aquí aparte, abajo dice, abriendo CSV COVID-19 y está tardando algo. Por lo tanto, a Excel ya le cuesta trabajo abrir la base de datos. ¿Sale? Entonces, todavía no lo abre. Mire, se volvió a trabar y ahora sí ya la abrió. ¿Ok? Ya la abrió y pues fíjense el número de observaciones que tiene. ¿Ok? Tiene un montón de observaciones. ¿Sale? Entonces, esto a Excel ya empieza a tener problemas. La base de datos está limpia. Realmente está limpia porque lo hacen como debe de ser una base de datos, si no, no pueden publicar estos datos. En el otro archivo, el archivo que se llama catálogo, contiene todas, en las pestañas acá abajo, contiene los códigos de las variables. Por ejemplo, el catálogo origen, la clave 1 quiere decir que vienen los pacientes de USMER. Desconozco sinceramente qué es USMER, me imagino que es una dependencia de la Secretaría de Salud o de algo de salud. Y bueno, el 99 no especificado. Y catálogo de sector, hay otra variable que se llama sector, y estas son las claves y cada clave tiene una. Entonces, para tratar de modificar, por ejemplo, si me voy a la base de datos esta, que es la base de datos, si se fijan, viene sector y solo vienen números. Nosotros podríamos trabajar así con esto, pero, por ejemplo, cuando hablamos de las entidades, pues recuerden que son 32. Y cuando hablamos de los municipios, pues son muchísimos municipios. Recuerden, los municipios que tiene México son muchos. Por lo tanto, pues es complicado, ¿no? Entonces, es muy complicado. Este tipo de paciente, 1, 2, 1 es cuando me parece que es ambulatorio y 2 cuando era un paciente hospitalizado. Tenemos diferentes cosas, diferentes variables, por ejemplo, intubado, neumonía.
recordando nada más que estas aquí las están poniendo en forma de variable, pues en una columna, pero estas pudieran ser la respuesta, o sea, pudieran ser como observaciones, ¿no? Por ejemplo, procedimiento o signología, ¿verdad? Podríamos ponerla, si en la signología pues fuera neumonía, ¿no? Entonces, y en este sentido, las personas si tuvieron o no tuvieron neumonía. Y aquí veremos otras que están más interesantes. Por ejemplo, diabetes, EPOC, asma, inmunosupresión, hipertensión. Estas realmente son enfermedades crónico-degenerativas, ¿ok? No es tanto una variable. Por lo tanto, podríamos hacer o nosotros modificar una variable que se llame enfermedades crónicas, ¿verdad? O enfermedades crónico-degenerativas, y en un lado poner la respuesta, ¿ok? O sea, voltearlas, los números, que quiere decir sí o no presentaban estas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, como ven, aunque la base de datos esté bien hecha, podríamos nosotros realizar alguna modificación para mejorar la visualización o la representación de los datos. Entonces, quiero que vayan pensando en qué cosas podemos hacer con esta base de datos, pues ya que son datos abiertos y son de uso público, los cuales podemos utilizar sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, nada más para tratar de ejemplificar, aquí en este documento, les empiezo a hablar de una breve descripción, ¿no? De que podemos nosotros utilizar datos abiertos, que hay datos abiertos referentes a epidemiología, y bueno, podemos utilizar las bases de datos que están dentro del CDC, que es el Centro de Enfermedades, de Control de las Enfermedades de Estados Unidos, perdón, el WAGIS, que pertenece a la OIE, ¿verdad? O también datos de la Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas. También hay datos o hay bases de datos que nosotros podemos utilizar para hacer análisis. Si bien hay algunas librerías que contienen datasets que nosotros podemos utilizar, pues lo mejor es que podamos importar bases de datos de gran cantidad de observaciones, pues para poder manipular y que todo sea un poquito mejor, ¿ok? Entonces, desgraciadamente, pues estamos pasando por un periodo de contingencia, ¿ok? Desafortunadamente han muerto muchas personas. Yo creo que no debió de haber muerto ninguna persona, pero pues bueno, ni modo, son cosas que pasan, y bueno, se sale de control en algunas ocasiones. Entonces, afortunadamente, pues hay grupos de investigación, grupos de captura, entonces se está haciendo un monitoreo epidemiológico. Ustedes saben que día con día sale la información, ¿verdad? La información relevante y la información lo más actualizada posible, pues para poder analizar estos datos. Y, por ejemplo, yo he visto una gran participación por parte de los analistas de datos, y han demostrado, por ejemplo, que espero que lo veamos cuando vayamos a ver epidemiología espacial. Me parece que yo tenía una base de datos donde ellos tratan, o estos analistas de datos empiezan a encontrar una relación entre la presentación de esta enfermedad. Por ejemplo, que se limita exclusivamente a las poblaciones donde hay una gran cantidad de personas. Y como lo hemos estado viendo, por ejemplo, la mayor cantidad de casos es en la parte centro del país, ¿verdad? O en las zonas que son metropolitanas. Bueno, aquí está la liga de la base de datos. Ustedes ya descargaron los datos y aquí les menciono que debíamos de descargar tanto la base de datos como el diccionario, ¿verdad? Y como observación les puse nada más que checáramos el peso de la base de datos. Y bueno, vamos a poner a prueba el día de hoy Excel versus R. En Excel yo creo que todos nosotros ya hemos, de alguna manera ya lo hemos abierto, ¿verdad? Ya saben de alguna manera cómo funciona. Estas son columnas y estas columnas están numeradas, están identificadas con letras y las filas están identificadas con números. A ver, permítanme. Ok, entonces estas podemos nosotros desplazarnos hacia abajo, hacia la derecha,
¿verdad? Y rápidamente podríamos identificar aquí el cambio de letra, o sea, nos permite de una manera más amigable el hacer algunas acciones. Pero bueno, dentro de esos, para nosotros identificar una columna o una variable, pues podemos seleccionar aquí. Y por ejemplo, para filtrar, podemos seleccionar el nombre de la variable, damos clic derecho, podríamos filtrar por una celda o un valor, ¿verdad? Y aquí empieza a tardar un poquito, te las despliega todas, solo te aparecen los nombres y podemos, la variable que a nosotros nos interese, en este caso se llama municipio de residencia, municipio res, y aquí aparecen las claves. Como podemos ver, hay 570 municipios, ¿verdad? En este caso los que están aquí capturados, más una que son 999, me parece que es la que son desconocidos. Okay, entonces yo puedo borrar aquí el filtro y automáticamente me aparecen como la primera vez. Mico, pero ¿Sí? ¿cómo le hace para eso? Es que no me aparecen las flechitas. Y de hecho la fecha me aparece como puros gatos. ¿Gatos? Ah, si te aparece como gatos es porque está así, mira. O sea, esto nada más hay que desplegarlo, lo haces más grande. O sea, de alguna manera Excel te permite es más amigable, realmente es más amigable que R, ¿verdad? A simple vista. Pero pues vamos a ver algunas cositas con las que nos va a quedar mal el día de hoy Excel. Bueno, nos aparecen estas flechas, yo tengo que seleccionar una variable y voy a filtrarlas. ¿Okay? Hay un código que se llama filtrar, básicamente lo que estamos haciendo es como una tabla dinámica. ¿Okay? Aquí estamos, bueno, aquí me dice que hay algo ahí que no le gusta. A ver, vamos a ver que ahora, a ver, no se pudo completar lo que está intentando filtrar por el encabezado del filtro. Ah, es que, no, pero no debería de. Es que a mí no me aparecen esas flechas. Bueno, las flechas te aparecen cuando filtras. Mira, nada más. Si no has filtrado, no te van a aparecer esas flechas. Solo dale clic derecho y ya te aparece la opción de filtrar. No es necesario que tengas la flecha. Ok, aquí está, mira. Clic derecho y te das filtrar. Y por ejemplo, yo aquí estoy filtrando, no sé por qué filtré. Y ya te aparecen estas cosas. ¿Ok? Pero yo le voy a dar a borrar. Entonces, de alguna manera, sí. ¿Para qué nos sirve esto de filtrar? Por ejemplo, si yo quisiera saber si esta variable fuera cerda. O sea, por ejemplo, aquí me voy a esta cámara. Me voy acá y quiero ver, en este caso, los que tienen obesidad. Me voy a obesidad. Aquí quito la selección. Solo pongo los que son 1 porque me va a dar solo los datos de las personas que tienen obesidad. Entonces aquí ya me puedo yo mover en función de esto. Todos los datos que aparecen aquí están filtrados por esta variable obesidad. Entonces todos estos datos son de personas que presentan o presentaron obesidad, o sea que presentaban porque pues, tal vez ya fallecieron, ¿no? Entonces, pues de alguna manera muy rápida, o sea, podemos nosotros movernos así, ¿sale? Entonces, pues esto es algo básico que todos debemos de saber utilizar. Para quitar este filtro, pues nada más ponemos borrar filtro de obesidad. ¿Por qué yo borro estos filtros? Porque si yo quisiera filtrar ahora por otra cosa, tal vez las personas que tengan esta otra variable, o sea que sí, por ejemplo, tal vez las personas que sean obesas, también tienen diabetes. ¿Okay? Entonces, si yo quisiera filtrar aparte, tal vez me puedo estar llevando datos de personas que no tenían obesidad, pero sí tenían diabetes. Entonces, es recomendable quitar estos filtros. ¿Okay? Estar utilizando solo un filtro. Y bueno, ahora vamos a probar esta cosa, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de tipo de pacientes, si yo me voy en los catálogos, tipo de paciente, 1 es ambulatorio. Y para modificar en Excel, o sea, para modificar todos los valores, lo que tengo que hacer es seleccionar toda la columna. Aquí me tengo que asegurar que esté toda la columna seleccionada. ¿Cómo me aseguro que está toda la columna seleccionada? Pues que yo selecciono la letra de la variable, aquí donde está la letra de la celda, de la columna, perdón, y se va a sombrear toda esa columna.
Una vez que ahí está este sombreado, tengo que apretar las teclas Control y B de burro, ¿ok? Y aparece esta ventana, que es buscar y reemplazar, así se llama. Y viene siendo el equivalente en Word, también esta opción funciona para buscar y reemplazar algunas cosas. En internet o en algunos archivos es control F, también es de buscar, pero aquí en el paquete ofimático es control más la letra B de burro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? El número 1, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí le puedo poner buscar todos. Y si se fijan, aquí ya se me trabó. A mí ya se me trabó. Oye, ahí dice que no empieza a cargar, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes se les está trabando. Fíjense aquí. Yo lo único que puse es búscame los números 1. ¿Sale? Entonces, aquí ya empezamos a batallar. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de datos. ¿Qué pasa si yo no le selecciono esta variable o esta base de datos? ¿Sale? La variable para que se me sombríe toda la columna y le doy buscar el número 1. Pues me va a buscar todos los números 1 que aparezcan. Entonces, si yo doy reemplazar por otro número u otra letra o una palabra, pues aquí ya me va a cambiar donde esté ese número 1, pues me los va a cambiar todos. Entonces, pues vamos a desgraciar la base de datos. Aquí lo único que está pasando es que se está tardando. Okay, espero que ahorita funcione. ¿A algunos de ustedes le está pasando lo mismo? Sí, está igual. Sí, a mí también. Ok, entonces van a ver, aquí lo único que estamos buscando es el número 1, ¿sale? Todavía no lo reemplazamos. Y vamos ahorita a ver más cosas. Entonces yo aquí ya no puedo trabajar con Excel hasta que deje de cargar esta cosa, ¿sale? Entonces, ustedes saben que en R ya hemos filtrado cosas, ¿verdad? Ya lo hemos hecho. Entonces, pues miren, aquí está definitivamente una de las opciones es cerrar el programa y volverlo a abrir. Pero no es posible estar trabajando así. Y lo único que le dimos es seleccionar el número 1, ¿ok? O sea, no tenía otra cosa que hacer. Y bueno, realmente, si nosotros tuviéramos 500 datos, a lo mucho 1000 datos, esto no pasa. Pero tenemos una base de datos que pesa 80 megabytes. Y son es muchísima información. O sea, Excel aquí ya empieza a tronar. Y ¿sabes qué? Espérate porque yo no puedo. Si me voy a tareas, a mi control de tareas o a mi administrador, mire, ya apareció, ¿sale? Ya me buscó. Entonces, ahora sí le doy aquí reemplazar. No, se me volvió a trabar. Está trabado todavía. Si yo me voy a administrador de tareas y busco aquí en el proceso, ¿dónde está? Nada más. Por aquí debe estar Excel. Aquí pueden dar finalizar tarea y ya que finalizan la tarea, pues ya empieza. Pero fíjense, está gastando el mantener abierto, eso, casi 8 gigabytes de RAM. Entonces, pues si ustedes tienen una computadora con poca memoria RAM, pues te la truena. O sea, se satura y pues ahí te dice, espérate. Entonces, pues tendríamos que buscar aquí Excel para ver cuánto está ocupando de memoria. Y aquí podríamos eliminar la tarea, o sea, finalizarla, ¿no? En dado caso. Todavía está cargando, todavía no me deja reemplazar las cosas, ¿sale? ¿Alguno de ustedes ya le apareció todos los números? No, a mí se me cicló. Ok. Creo que sí, abajito. Sí, abajo. Book, sheet, name, cell. Ajá, ahí. Ahora hay que darle reemplazar, ¿ok? Te aparece una opción que se llama reemplazar. Si se fijan, no está trabado, miren, aquí está cargando, pero si se fijan aquí arriba, aquí donde está como un localizador de celda, se está moviendo y es porque está buscando los números, ¿ok? Entonces, no es que esté trabado, pero pues se está moviendo aquí medio raro y pues no. Yo no confiaría si estoy trabajando con muchos datos, yo no confiaría en este tipo de paquete ofimático porque hay la posibilidad que tenga que cerrarlo y volver a empezar.
si en algún momento me deja trabajar, pues lo recomendable es dejarlo, o sea, estarle dando guardar o salvar en cada momento, pues hasta que me aparezca eso. Definitivamente a mí no me deja, ¿ok? A mí no me deja. Entonces, pues aquí todavía no me deja, sigue buscando. Aquí sí le doy, a ver, le voy a dar cerrar. Bueno, ya me la cerró. Si se fijan, aquí abajo ya no aparece, se cerró Excel. ¿Sale? Está usando como 500 megas. Ahorita chequé. Ajá, sí, está muy pesado. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? ¿Qué vamos a poner? El 1 es ambulatorio. Ok. Y le tienes que poner reemplazar y reemplazar todos, porque si no, nomás te va a reemplazar uno. Bueno, aquí está tardando en abrir. Yo había seleccionado la columna, pero me cambió todos los unos a ambulatorio. Todos los unos. Tienes que asegurarte que únicamente esté seleccionada la columna, porque si no te pasa eso. Entonces, si te fijas, el cambiar un dato, pues ya se vuelve un poquito. La otra es seleccionarlos, ¿verdad? Tendrías que seleccionar todos estos y buscar, o sea, poner buscar y te va a buscar los unos que aparezcan en la parte seleccionada. Pero pues bueno, estamos trabajando con más de 500,000 datos, entonces no es posible hacer eso. Aquí definitivamente no hay de otra. ¿Ok? Le pongo aquí, me tengo que asegurar que únicamente esté seleccionada la casilla, control B, buscar 1, aquí, y reemplazar. ¿Ok? Y reemplazar, voy a dar reemplazar y voy a poner ambulatorio. ¿Ok? Y le pongo reemplazar todos. ¿Sale? Y aquí pues ya me está cargando otra vez, ¿verdad? Ya me está modificando, se me vuelve a trabar y espero que ahorita ya no se tarde tanto. Pero pues ya me hizo cerrar una vez el programa. Entonces, si se fijan, el hacer algo tan simple, pues yo ya hubiera escrito hasta 10 o 15 líneas de código. Entonces tal vez el escribir un poquito más, pues realmente valga la pena. Entonces, para ahorrarles que escribieran código y que se me saturaran o que no me lo entendieran, me parece que ya se cambió. No, todavía sigue acá trabajando, mira. Acá sigue moviendo. Entonces, vamos a abrir R. Y el día de hoy les mandé este script, ¿verdad? Ustedes lo van a abrir porque es en la base que vamos a trabajar. O en este script ustedes van a escribir la clase de hoy. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo. Y si se fijan, pues aquí lo único que tenemos que hacer es abrir, y pues el consejo que les doy es que al archivo lo llamen cb, porque así yo lo había llamado, cb, y pues ya nada más vamos a dar correr esto. ¿Qué es lo que hice? Que esto es el nombre de la base de datos y en el símbolo de número, ¿verdad? Aparece, mira, acá ya aparece que ya lo abrió. ¿Sí? Ya hemos cambiado todos esos archivos, pero nada más cambié ambulatorio. Ahora me falta los número 2. ¿Ok? Y así podría yo cambiarlo para cada una de las variables que yo quisiera trabajar. La otra es trabajar con las claves, que no hay ningún problema trabajar con claves, pero por ejemplo, vamos a ver cuando abramos el SPSS en las últimas clases, vamos a ver que hay una opción para poner estas etiquetas. Entonces, la base de datos la trabajamos con claves y dentro de SPSS tenemos que capturar estas claves de manera manual. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta que tiene 600 claves? Pues ni modo, ahí vamos a tener que batallar, ¿sale? Entonces, me parece que hay una opción para que te respete y de alguna manera te lo complemente. Yo no lo sé hacer porque realmente yo con SPSS he trabajado lo más básico y realmente nunca he trabajado con una base de datos tan pesada como esta, pero se pudiera hacer. Y la otra es que SPSS también truena, definitivamente tronaría tratando de hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, de alguna manera ya vimos cómo cambiamos una variable. Una es, si ustedes lo quieren hacer número por número, o sea, clave por clave, en función de cada variable, pues nos vamos a tardar bastante tiempo. Entonces, lo único que hice aquí
es seleccionar la base, el nombre del dataset o de la base de datos que yo la nombre CV. Este símbolo de número indica propiedad, o sea, son las variables que tiene esta base de datos. Y una de las variables es origen, ¿ok? Abro estos corchetes y estos corchetes quiere decir que dentro de esa variable tengo que volver a poner esto. Y aquí pongo igual al número 1 y le doy asignar el nombre que debe de tener. Y automáticamente se me van a cambiar todos. Que es un poco complicado, yo no lo creo, yo lo prefiero hacer así. Y la otra es, como son diferentes números, pues nada más vamos a hacer, escribimos una y la otra pues la vamos a nada más a cambiar los datos, ¿ok? Entonces realmente no es tanto lo que vamos a hacer. Pero bueno, para ahorrar tiempo, pues yo ya se los mando escrito. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que concuerde todo esto, pues tenemos que nombrar, que llamarle a la base de datos esta, que se llama COVID-MEX, ¿verdad? Entonces, leer los datos, ¿verdad? Se llama cb read.csv COVID-MEX, ¿verdad? Ok, ya la tenemos, ya está leída la base de datos y pues lo único que vamos a hacer es cambiar. Si yo ahorita visualizo, ok, visualizo, aquí también está batallando un poquito, tampoco les voy a decir que R es la panacea, sí lo es, pero pues bueno, mi computadora pues también no crean que es de las mejores, entonces empieza a tardar, pero ya está, ya se cambió, ya cambiamos las dos variables. Entonces si hacemos eso, ahora por ejemplo pedimos un view, ¿verdad? De CB, ok, aquí empieza a tardar un poquito, pero si se fijan, aquí están origen, no USMER, y ya están el USMER y no USMER, o sea, ya está, esa ya estuvo, ok. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien va bien? ¿No va mal? ¿O qué pasó? Yo me digo, A ver, la base. a ver, díganme. ¿puedo repetir? Ok, nuevamente. Lo único que estamos haciendo es que su base de datos la tienen que poner en su directorio de trabajo. O bueno, tienen que establecer un directorio de trabajo donde se encuentra su base de datos. ¿Sale? Yo les mandé este script que realmente es, pues sí, tiene algunas líneas, ¿verdad? Esta no, yo realmente no lo hice nada más, pero no la vamos a utilizar. Y lo único que vamos a poner, de hecho ya está escrito en el script que les mandé, es que al archivo que vamos a leer le tenemos que poner el nombre CV. ¿Por qué? Porque todo lo demás así tiene ese nombre. Si lo cambian de nombre, pues tendríamos que cambiar todo el código y pues vamos a batallar un poquito más. ¿Ok? Entonces ya está escrito. Lo único que vamos a hacer es poner CV. O sea, si yo hago esto, CV, y pongo el símbolo de números, pues me aparecen las variables que tiene esa base de datos. ¿Por qué? Porque este símbolo de números quiere decir como pertenencia, ¿sale? Entonces, o sea, edad, ¿sí? Edad le pertenece a la base de datos CV, ¿sale? Entonces, de alguna manera así se interpreta. Y después de eso tenemos que abrir corchetes, estos corchetes, con su Alt, con su Shift, y donde se encuentran los corchetes, pues ya se los abre. Y volvemos a poner nuevamente la variable, o sea, la base de datos, el símbolo de números y la variable. Y después vamos a poner igual porque lo que queremos buscar dentro de la variable es el número 1 o el número 2. ¿Ok? Y después vamos a asignar el nombre de la observación. O sea, aquí lo que está diciendo es que de la variable origen, o sea, los datos que tengan un número 1 van a tener ahora USMER. ¿Sale? ¿Alguien ya lo hizo? Sí. Ok, entonces, pues bueno, nada más brevemente, aquí esta es la variable sexo y estoy cambiando el 1 cuando son hombres y el 2 cuando son mujeres. ¿Ok?
Tipo de paciente, 1 cuando es ambulatorio, 2 cuando es hospitalizado. Bueno, para esto yo con Excel, aquí sí lo utilicé Excel, pues yo me fui, por ejemplo, en sexo, ¿verdad? Bueno, en sexo nada más hay 2 posibilidades, pero por ejemplo en tipo de paciente doy este filtrado, ¿verdad? Hago este filtrado, se cierra automáticamente todo y pues me aparecen el ambulatorio, que era el 1, porque ya lo cambié con Excel, y el 2. ¿Ok? Entonces en algunas claves, me parece, por ejemplo acá en diabetes, en EPOC, en asma, en estos, por ejemplo, te aparecen más. Miren, aquí ya no me está apareciendo nada. ¿Y saben por qué no me aparece? Pues porque yo estoy filtrando acá una parte. Aquí, pues tengo que quitar este filtro, borrar este filtro de paciente. Y aquí, ahora sí me voy a EPOC y luego filtro. Aquí me aparece 1, 2 y 98. Entonces en estos, pues sí tiene 3 posibilidades. Entonces ya de esta manera yo las saqué, ya que ninguna variable tiene los mismos números. En este caso, pues sí nos vamos a tardar un poquito, pero pues ya. Aquí tenemos en esta variable solo de tipo de paciente, solo hay 2 posibilidades. 1 cuando es ambulatorio y 2 cuando era un paciente hospitalizado. Sector, 1 se refiere a la Cruz Roja, 2 al DIF, 3 estatal, 4 IMSS, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que yo hice? Pues selecciono, o sea, si escribí 1, le doy copiar, los voy pegando y lo único que voy cambiando es el número 2 y el nombre, ¿ok? Que realmente es mucho, o sea, se ve grosero, pues no tanto, porque nada más es copiar y pegar y cambiar nada más una cosa. Que esto en Excel nuevamente no se puede, ¿ok? Y el resultado de la prueba, positivo, negativo y pendiente, porque esas 3 posibilidades había. Entidad, son más entidades, pero yo para este trabajo, para la clase de hoy, solo filtré o busqué el Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa y Sonora. Que bueno, pues si nos vamos a la base de el diccionario, si nos vamos al catálogo, pues ahorita que abra, vamos a ver en estos casos. Aquí empieza a abrir. La otra es, no sé si a ustedes los deje abrir 2 ventanas al mismo tiempo de Excel, porque yo sé que a algunas personas no se los deja. Bueno, entonces aquí, ¿cuál era? Sector, aquí están los sectores, y así, ¿no? Por ejemplo, las entidades, pues estas son las entidades. Yo busqué nada más que yo creí analizar, nada más por mera curiosidad, y puse para tratar de hacer algunas cosas que se me hicieron medio interesantes. Pues intubado, si estaba intubado, si no estaba intubado, el 97 no aplica, el 99 es no especificado. Y bueno, neumonía sí, no especificado, diabetes sí, no, desconocido, sí, no, desconocido, asma, inmunosupresión, hipertensión. Entonces el código que yo ya les mandé, y bueno, pues para correrlo, pues nada más hay que correr todo. Me parece que es aquí, no. Nada más podemos seleccionar todo, por ejemplo. Aquí vamos a seleccionar, yo así es como lo corro todo el código. Le doy control enter. Y ya se me va a correr automáticamente todo el código. Y pues ya me va a cambiar todo lo que yo les añadí. Entonces esto con Excel definitivamente pues no me hubiera dado la posibilidad. Aquí está, tenemos sectores, y aquí están ya los sectores. El sexo, hombre, mujer. Las entidades, pues algunas tienen números porque solo estoy filtrando o solo estoy nombrando las que yo quería, ¿verdad? El tipo de paciente, fecha de ingreso, síntomas. Aquí hay algo interesante, que fecha de defunción aparece 9999, son personas que pues no han muerto o no murieron. Intubado, neumonía, diabetes, EPOC, asma, inmunosupresión, hipertensión. Y por acá hasta acá, el resultado de la prueba, si era positivo o era negativo. Entonces, si se fijan, pues en menos de media hora, que realmente te puedes tardar en escribirlo por tu cuenta, pues ya está. O sea, ya está modificado la base de datos esta, y pues ya podemos trabajar con lo que nosotros queramos. Entonces, pues es fácil, es sencillo.
Y esto en Excel definitivamente nos iba a tomar un día, el solo cambiar con los nombres. Nuevamente, podemos utilizar con claves, podemos trabajar con las claves, pero bueno, para motivos de esta clase, pues yo les pedí renombrar las variables, perdón, las observaciones de una variable. ¿Alguien ya hizo todo eso? O sea, lo único que teníamos que hacer era abrir su base de datos, nombrarla CV y correr este código que ya estaba hecho, porque de hecho ustedes no iban a escribir absolutamente nada, ya estaba escrito. ¿Alguien ya está hasta este punto? Yo ya. ¿Alguien? Tuve que reiniciar mi compu. ¿Por qué? Pues es que se me empezó a trabar todo, hasta el internet, y ya la apagué. Ok. Entonces, ¿alguien no ha podido? Aparte de ti. Con confianza. Por favor, no tengan pena a preguntar. Eso quítenlo de su cabeza. Si el día de hoy nos vamos de esta clase con que hayamos podido hacer alguna cosita nada más, pues está bien. Pero por favor, no se queden con dudas, ¿sí? Resulta que se me están quedando con dudas y pues eso no funciona, no va a funcionar nunca. ¿Vale? Entonces, bueno, para continuar, tenemos que cargar las librerías que vamos a utilizar. Entonces, les recomiendo que las vayan instalando, las que no hemos utilizado. Pero vamos a utilizar la librería de Tidyverse, que esa todos ya la tienen. La librería de Lubridate, que esa también ya la tiene. Mande. Algunos están trabados todavía Ok. con el Excel. No, pues Excel hay que cerrarlo, definitivamente no nos va a dejar trabajar nunca. Library GIFSKey. Estas dos librerías realmente yo no las he utilizado. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no me permite leer la base de datos como la nombró usted. ¿Por qué? Me aparece error, ¿Pero qué error te aparece? como que a ver, voy a decir. ¿Qué dice el error? Es que es diferente el nombre de la base de datos que vamos a abrir nosotros. O sea, se nos descargó diferente a nosotros. Ah, Le pues teníamos que cambiar el nombre, ¿qué no? Nomás. bueno, pues yo se la envié como... Ah, es cierto. Es que yo no les envié la base. Pues una es que le cambies el nombre nada más porque me parece que se llama así. Pues lo único que tienes que hacer es así, le das un clic y le pones COVID y ya. Hay que renombrarla. Aquí me dice que no porque yo la tengo abierta, entonces hay que cerrarla. Le pongo que no guardar. Le pongo COVID. Ok, y ya está. Ahora hay que abrirla, pero se llama COVID. ¿Sale? Entonces, Médico, mande. una duda. ¿Sí? En país, nacionalidad, me aparece México, pero bien raro escrito. Eso es mejor si lo edito en Excel, porque en Excel también me aparece así. O aquí en R. ¿Cómo que país, Esta nacionalidad? observación. Sí, es que en la variable país, nacionalidad, pues ¿País? dice México. No hay Ajá. ninguna variable país. Sí, a mí sí me aparece país, ¿quién bajo nacionalidad? No me digas, a ver. Nacionalidad. Sí, no, tipo, no habrán descargado otra base, ¿verdad? No sé, pues es que dice migrante, país, nacionalidad, luego país. Sí. Pero esa está hasta el final. Esa ni siquiera las hemos tocado. Ok, eso no, pues es que decía por si... A ver, espérame, deja... es que está cerrada. No, esas no las usamos. Ok. Pero bueno, sí, me parece, sí hay una variable que se llama país, hay nacionalidad, mira, aquí está nacionalidad. Desconozco que venga, pero yo no utilicé esa, o sea, de ahí no modificamos nada. Entonces, para los que no están pudiendo abrir la base de datos es porque está cambiada de nombre. ¿Ya pudieron abrirla?
Yo sí, pero no me deja verla. ¿No te deja verla en R? Ajá, pues cuando le pongo view así, sí, no me parece error, pero no la puedo ver. Y aparece aquí abajo, no aparece el símbolo de stop en color rojo. Si aparece eso es porque está cargando. Voy a checar. Me salió error. Acaba de salir error. No es posible porque no, es algo muy sencillo. A ver, país origen, ¿no? Esto. Checa que esté en el directorio. País Nacionalidad. Bueno, es... A mí antes de que se me cerrara y las apagara todas, me decía, no podía utilizar la función de view porque me decía como que se interfería con la de gift, algo así. Me salía error también. Pues no debería de aparecer nada porque... A ver. Vuélvanlo a intentar. La otra es desactivamos GIF Sky. Nada más y la volvemos a cargar. No debe de tener ningún problema porque si hay algún problema te debe de aparecer aquí abajo si hay inconvenientes. Entonces, pero bueno, a ver, dejan view. View es con mayúscula, recuérdenlo. Mira, a mí me está dando stop aquí también, como que algo está cargando. Bueno, ¿ya les apareció a ustedes? O sea, si te da un inconveniente con una librería, nada más ponemos GIF, se llama GIF. Esta hay que despalomearla, okay, quitarle la selección y ya hacer el view nuevamente. No debería de tener problemas. La otra que me he estado dando cuenta que tienen problemas es que al momento de descargar un archivo, pues no sé qué pasa con sus computadoras o si de alguna manera ustedes o su internet, bueno, su explorador les diga, ¿sabes qué? Pues es un CSV, pero yo te lo voy a cambiar a PDF. Entonces le descargan un PDF y después ustedes lo cambian el formato y este formato lo cambian a XLS. XLS, que es el formato de Excel. Pero nosotros estamos pidiendo que vamos a abrir un archivo CSV. Por lo tanto, un archivo .xls es diferente porque tiene otra extensión. ¿Sale? ¿Alguno de ustedes ya abrió la base de datos? Sí. Ok. Bueno, para tratar de continuar, pues aquí ya está nuestra base de datos cargada. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es pues tratar de hacer algunas cosas pues, para poder hacer unas gráficas. Realmente es muy sencillas, pero pues para que vean, pues ya cambiamos un montón de nombres. Ahora, en el Excel que les mandé, vamos a trabajar con aquí están, miren, estos son los nombres de las variables. Aquí está cómo se hace. Yo solo les puse un ejemplo, pero ya les pasé el código de todos. Y pues hay algunas características. Vamos a utilizar estas variables de la 3 a la 6, la 8, de la 10 a la 24. Aquí es 24, no es 34, perdón. De la 10 a la 24, nuevamente 24 y la 31. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora yo le voy a llamar CB1, ¿verdad? Yo así lo voy a llamar. Select, vamos a utilizar un select, ¿verdad? ¿De dónde? Pues de CV. ¿Y qué variables vamos a tomar? La 3, 2 puntos a la 6, la 8, la 10, y de esa se va a ir hasta la 24 y la 31. ¿Ok? ¿Por qué? Pues son algunas variables que a mí me interesan. ¿Sale? Ahorita vamos a ver qué variables son. De todos modos, por ejemplo, si nos vamos aquí, vamos a buscar la variable 3, pues es origen. Aquí dice columna 3.
la variable 10. Esa es la variable 11, por lo tanto va a ser de la 10 a la 24. Esta es la 19, esta también va hasta aquí, hasta la 24. Y la 31, que es la de resultado, me parece. ¿Ok? Entonces, esos son los que vamos a descargar, a guardar. Entonces, a ver, porque creo que lo volví a leer. Es de la 10 a la 24 y luego coma la 31 y ya, se cierra. Sí, aquí está. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí, vamos a seleccionar nada más estas. Y ahora se llama CB1. Si yo pido visualizar, hacer un view, ¿verdad? De CB1. Ah, la otra, ya sé qué es lo que puede ser. Fíjense que sí hay algo que pasa. Cuando estamos utilizando esa librería, nos aparece view de visualizar gráficas. Pero pues nosotros debemos de abrir el paréntesis. ¿Ok? Porque si ponemos CB1, pues no lo encuentra. ¿Sale? Entonces, así es como se visualizan. ¿Ok? CB1, pues estas son las variables que vamos a utilizar. Origen, sector, entidad, sexo, entidad de residencia, tipo de paciente, fecha de ingreso, fecha de síntomas, fecha de función, intubado, neumonía, edad, nacionalidad, embarazo, habla lengua indígena, diabetes, EPOC, asma, inmunosupresión, hipertensión y resultado de la prueba, que es el resultado de la prueba que hacen. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es, recuerden que en esta variable llamada fecha de defunción, pues hay un montón de 9. Para no modificar la base, porque pues realmente hay otras fechas. Si nosotros damos filtrar, pues vamos a eliminar datos. Entonces, pues para trabajar con las muertes vamos a crear una base aparte. Esta base de las muertes, pues yo le voy a llamar muertes, porque así, muertes. ¿Ok? Muertes. Pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un filter, ¿verdad? ¿Qué voy a filtrar? De CB1, que es la base de datos de donde proviene, o sea, de esta, voy a crear otra nueva base que se llame muertes. ¿Y qué es lo que voy a hacer en esta base? Voy a filtrar. ¿De dónde voy a filtrar? Pues de la fecha, ¿ok? Fecha, def, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a filtrar? Pues lo que no sea es 999-99-99. ¿Por qué? Porque así viene. No sé por qué pusieron eso. Pues yo me imagino que es como desconocido o no murió. Lo hubieran dejado sin nada. Pero pues bueno, yo creo que es algo que te lo hace Excel por dejarlos ahí y que se encontraran en un formato fecha. Si hago esto, pues ahora ya tengo una base que se llame muertes, ¿verdad? Y si yo hago un view, ¿sí? Nuevamente aparece esto, tengo que poner el paréntesis, muertes, ¿ok? Si pido este view, pues ya válgame, no se filtró nada. A ver, vamos a ver, muertes. Mira nada más, ¿por qué no se filtra? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Médico, Mande. o no se podrá hacer, bueno, cuando, por ejemplo, asignaba valores. Ya sé por qué está, porque son 3 9. Tengo 3 9. Ahí está. Si entonces dice, oye, pues es que yo no conozco eso. ¿Ok? Y aquí está. Ya en la fecha de función ya no aparecen. ¿Sale? Pero fíjense que me quitó un montón. O sea, estas son las personas que sí se murieron. ¿Sí? Aquí son las personas que sí se murieron en esta base de datos. ¿Ok? Que se llama muertes. ¿Cómo dices tú? Poner una condicionante. Ajá. Sí, por ejemplo, llamarlos no muertos o vivos o sí, algo así. pero tendríamos que, o sea, tendría que estar, debe de haber
o sea, de una condición de que si sea una fecha, no sabemos cuál, pero de que si la variable sea fecha o tenga la estructura de fecha, pues ponga se murió, ¿ok? Y si no, pues que no se murió. Sí debe de haber alguna forma, pero yo rápidamente, o sea, lo que queremos hacer es ahorrar tiempo y bueno, si podemos analizar los muertos por separado, los podemos analizar. Entonces, realmente no hay que complicarse. Sí se puede hacer, pues tal vez buscándole un poquito más, a lo mejor la opción o la solución es más simple de lo que yo hice, ¿ok? Pero bueno, al yo hacer esto, me quedo con una base de datos de puros muertos. Entonces esta me sirve para analizar pues las personas que murieron. Entonces tal vez si estas personas tenían diabetes, tenían hipertensión, tenían asma, fumaban, cosas así, pues, pero yo estaría analizando específicamente a los muertos. Entonces, pues no está mal, a mi manera de ver está bien. Pero como lo comentas, hay otras formas. No sé si se han dado cuenta que en R hay múltiples formas de llegar al mismo resultado. Entonces, la correcta es la que a ti se te la que a ti se te haga más fácil, ¿verdad? Tal vez algo que yo haga, tú lo puedes hacer más fácil o tú puedes llegar al mismo resultado con más código. Pues ninguna de las dos está mal, realmente son opciones que puede hacer uno. Entonces, ya transformamos estas de muertes y, por ejemplo, tratando de utilizar la librería Lubridate, si yo busco, por ejemplo, la estructura de CB1, que es mi base de datos, la que sí tiene, la que está completa, aquí fíjense, la fecha de ingreso aparece como factor, fecha de síntomas factor y fecha de defunciones factor. ¿Ok? Entonces, pues realmente no son factores, o sea, no son nombres, son fechas. Y esto lo vamos a hacer, ya lo habíamos hecho. Yo lo voy a copiar aquí rápidamente. Me parece que eso está en su... aquí está lo de filter, aquí estaba, miren. Y pues no se los puse. Eso de factor, ¿ok? Vamos a cambiarlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto lo hicimos la vez pasada en la clase anterior. ¿Qué es lo que hacemos? Pues CB1, que es mi base de datos, el símbolo de dólar o de número, pues estamos poniendo la variable fecha ingreso. Asignamos, ¿ok? De la función o de la librería Lubridate, vamos a transformar a día, mes, año, ¿ok? Y volvemos a ponerlo. Esto viene siendo lo mismo cuando transformamos una variable a factor o a numérico, solo que aquí pues tenemos que especificar que lo tenemos que nombrar con una función de la librería Lubridate. Entonces vamos a hacer esto. Ok, nuevamente lo que estamos haciendo es que mi base de datos se llama CB1. CB1, la variable fecha ingreso, lo que estamos haciendo es que de la librería Lubridate lo vamos a convertir a fecha, ¿ok? En formato día, mes, año, ¿ok? Y volvemos a poner exactamente lo mismo. Esto lo vamos a copiar y pues nada más cambiamos la variable fecha síntomas y acá también fecha síntomas. ¿Sale? Vamos a darle correr y ya está. Ya le cambiamos el formato. ¿Ok? ¿Y para qué le cambiamos el formato? Porque pues el analizar por fechas completamente, hay una opción que se llama, bueno, hay un tipo de análisis que es series de tiempo o series temporales, que yo nunca lo he hecho. Sé cómo funciona, pero pues bueno, ocupa ciertos parámetros que teníamos que ver. Realmente tendría que ponerme a sacar de alguna manera la estructura para yo poderlas enseñar. Pero bueno, las series temporales para lo que te sirven es para predecir, ¿ok? Y en epidemiología se utiliza mucho la predicción. Entonces no sé si se han fijado que en los informes que dan, pues hablan sobre la predicción de las muertes y esto se saca con este tipo de análisis, que es análisis de series de tiempo, de series temporales. Nuevamente, no es tan complicado, pero ahorita de momento yo no tengo una estructura para hacer una serie temporal. Pero bueno,
Entonces, podríamos hacer de alguna manera. Pero si nosotros pudiéramos compararla por semana o por mes, ¿verdad? Que de alguna manera también sirve, pues podríamos utilizar la función week y la función month de esta librería Lubridate para obtener el número de la semana y el número del mes de los datos y analizarlo por semana. ¿Sí? ¿Perdón? A mí se me borraron los datos, me hice NA. Bueno, cuando hice eso, lo de transformar con Lubridate, me salió un warning que dice all formats, que todos los formatos fallaron, to parse, no sé qué es parse. Ajá. Ok. Y ya, no, Pero aquí no está son- DMY. Ajá, sí, igual. Vaya. Ok, a ver, ponla al revés. Year, month, day. Sí tienes activada la librería Lubridate, ¿no? Sí. Bueno, ya me jaló. Ok. Ya no me sale el warning. Pero hay que checar, hay que dar un view de CB1 para ver si te las cambió, porque si te da NAs, pues quiere decir que la base, pues la... Sí, y es porque hay un error, ¿eh? Pero no pasa nada. Me sigue dando NA. Ok, a ver, lo que pasa es que pues ya no existe. Entonces tienes que dar otra vez, o sea, córrela. O sea, lo que pasa es que... Corre todo. Sí, corre esto de CB1 select. Lo que pasa es que ya no puedes filtrar esa fecha porque ya no existe. Entonces nos regresamos un paso atrás, ¿ok? Y ahora volvemos a hacer esto. Y ya. ¿Ok? La otra es que tienen que ser escritos con mayúsculas porque así están las variables. ¿Ok? Fecha guión bajo ingreso y luego otra vez fecha con guión bajo ingreso. ¿Ya te salió? Sí. No, o sea, no. Es que me dice que no puede filtrar porque ya no están, lo voy a hacer desde el principio. Pero no tienes que hacerlo desde el principio. Aquí... A mí ya me salió con eso. O sea, no es desde el principio, ¿eh? Aquí es donde comienza CB1. No tiene sentido que te vayas hasta arriba porque CB, o sea, todo esto no le corresponde a CB1. ¿Sí? Aquí estamos. No, es que yo la había dejado en CB. Pues eso es importante. Si ese es uno de los errores, bueno, no es un error. Hay gente que trabaja con una variable. ¿Por qué? Porque después llega un momento que te llenas de bases, ¿verdad? Y no tiene sentido. Pero si en pasos importantes cambias de nombre, pues aquí, por ejemplo, todo lo que corrimos acá, a ti se te borra, ¿ok? Y a nosotros no. Lo que se nos puede borrar nada más es esto. ¿Sí? Yo por eso acostumbro a cambiar en ciertos pasos de nombre. ¿Sí? Entonces, nada más rápidamente dale correr todo. Te aconsejo que aquí lo cambies. ¿Sí? Y ya. ¿Ok? ¿No hay una parte donde puedas como control Z? No. Control Z no. No, definitivamente no. Le volví a poner CB1. Ya lo volví a correr ya. Ya, síguelo. Ok, bueno, y bueno, aquí ya tenemos muchas cosas, pero ahora podríamos hacer un gather, ¿no? Ya tenemos una base aparentemente estructurada. Podemos hacer un gather recordando las variables de estas que, pues que realmente están en forma de variable, pero tal vez podríamos nosotros un poquito hacerlas diferentes. O sea, porque realmente estas son enfermedades y estas son las respuestas si la persona presentaba o no presentaba enfermedades. Entonces podemos hacer ahora, fíjense, yo nuevamente voy a cambiar el nombre. ¿Okay? Lo que voy a hacer aquí es un gather. Esto ya lo hemos hecho también. Esto lo hicimos en la base de datos de WHO, de los reportes de tuberculosis. Recuerden que era una base de datos ancha. Lo que hicimos era una base de datos angosta. ¿Okay? Estoy cambiando de nombre. Ahora se llama DF1. ¿De dónde viene DF1? Pues de CB1. Hago un pipe, símbolo de porcentaje mayor que porcentaje, la función gather, y la voy a juntar en dos variables, una que se llama enfermedades crónicas y la otra que sea respuesta, ¿ok? Y son de las variables 16 a la 20.
De la 16 a la 20 están estas variables de EPOC, asma, hipertensión, diabetes. ¿Ok? Entonces, esas se van a poner en la variable enfermedades crónicas. Y los valores, en este caso el 1, 2, el 98, estas claves, que ya no son claves, que ahora sí son sí, no, desconocido, cosas de esas, se van a poner en la variable respuesta. Entonces, lo que hace el gather es que agarra variables y las junta en forma de observaciones. Y las que estaban en forma de observaciones las acopla en forma de observaciones de otra variable. Entonces, si hacemos este gather, si ahora yo pido view de F1, ¿ok? Aquí es importante cambiarle el nombre porque pues ya transformamos completamente. Y si se fijan por aquí, aparece enfermedades crónicas, ¿ok? Y la respuesta, ¿sí? Diabetes, o sea, esta persona que viene desde por acá, que de 27 años, que es mexicano, que no habla lenguas indígenas, que dio positivo, ¿tiene diabetes? No. O sea, esta persona no era diabético, ¿sí? Entonces, pero que lo que pasa es que de ser una base de datos ancha y que anteriormente, fíjense, teníamos 566,602 observaciones y 21 columnas. Ahora, en esta llamada DF1, tenemos 18 columnas, o sea, tenemos menos columnas, pero tenemos 2.833.010 observaciones. Entonces es una base de datos inmensa, ahora es muy larga. ¿Por qué? Porque una persona, ¿sí? El mismo paciente, aquí vemos CB1, aquí están largos, ¿sí? Entonces esta persona, aquí no hay identificación, pero si lo viera, o sea, si fuera Juanito, entonces ahora Juanito va a aparecer 5 o 6 veces, porque es Juanito, toda la información de Juanito, y enfermedad, diabetes, sí. Y luego abajo, Juanito, toda nuevamente la información de Juanito, y luego la enfermedad crónica, EPOC, sí o no. Entonces, termina siendo 5 veces más cada persona. ¿Por qué? Porque ahora está larga la base de datos. Pero pues aquí ya lo podemos utilizar fácilmente. Esto no lo puedes hacer en Excel por nada de la vida, ¿no? Imagínate querer complicarle la existencia de ese programa, lo truenas definitivamente y pues te va a tronar tu computadora porque pues, se te va a reiniciar, no te va a dejar hacer nada. Y bueno, aquí ya tenemos una base de datos limpia, ya tenemos una base de datos que podemos ahora filtrar en función de la semana. Recuerden, si pedimos, por ejemplo, los names de F1, ¿ok? Recuerden que tenemos todas, ¿ok? Ahora tenemos respuesta, enfermedades crónicas, pero tenemos una llamada semana. No está semana, ¿por qué no está semana? ¿Por qué no esta semana? Vamos a ver. Porque yo no lo hice. No lo hice. Aquí me brinqué una cosa. Pues recordando que ya transformamos esto a fechas, ¿verdad? Formato fecha, pues vamos a utilizar el número de la fecha y el número del mes. Aquí esto lo pongo anteriormente a esto del gather, ¿sale? Aquí lo que estoy haciendo es que estoy renombrando mi misma base de datos, no va a cambiar de nombre. Hago un pipe y tengo que poner mútate. Mútate, recuerden que me muta o me crea una variable nueva a partir de una variable existente. Entonces mútate, aquí está que de la variable fecha-ingreso, ¿ok? Voy a crear una variable que se llame semana. Y esta variable semana es igual a la función week de la variable fecha-ingreso, que lo que me va a dar es una variable numérica que corresponde al número de semana de la fecha de ingreso. Y también estoy mutando por mes. Si quieren esto no lo hagan porque creo que la de mes no la utilizamos. ¿Ok? Entonces con la de fecha de ingreso, la variable de semana. ¿Ok? Entonces de esta ahora sí podemos hacer el gather. ¿Sí me entendieron o los perdí, los confundí?
Nomás hacemos el de semana, ¿no? El de mes no. No, el de mes no lo hagan. Porque no, creo que no lo vamos a utilizar. Si es un mútate, aquí esto, no se me confundan, quiere decir que no estoy renombrando la base. Lo único que estoy haciendo es que, o sea, de DF, pues queda igual perdón, de CB1 queda igual en CB1. O sea, quedan donde mismo. Y utilizo el pipe porque yo estoy utilizando estos dos mútates. O sea, con unas líneas de código más pequeña, pues estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Hago un mútate de la variable fecha ingreso. ¿Y qué es cuál va a ser mi nueva variable? Se va a llamar semana y este es igual a week, ¿ok? A la función week que pertenece al UBRIDate de la variable fecha ingreso. Entonces, si yo hago esto y ahora sí vuelvo a correr esto que ya lo tenían escrito y pido los nombres, ahora sí ya me aparece semana y mes. A ustedes tal vez no le aparezca mes porque no lo hicieron, pero bueno, ya están. Entonces ahora sí ya podemos agrupar, que ya podemos agrupar en función de la semana, por ejemplo, podríamos agrupar en función de la semana, ¿sí? Y de resultado, esa es otra importante, resultado, enfermedades crónicas y respuesta, ¿ok? Por ejemplo, voy a DF2, voy a nombrar ahora otra. ¿De dónde viene? Pues de DF1, ¿ok? Utilizo un pipe para pegar todo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agrupar, group by. ¿Ok? Aquí me regreso porque parece que no le gustó. Group by. ¿Qué es lo que voy a agrupar? Dentro aquí pues la variable semana. ¿Ok? La variable resultado, que está con mayúscula. En crónicas y respuesta. ¿Sale? Y hago otro pipe. ¿Y ahora qué sigue? Un summarize. Un summarize, correcto. Un summarize. Ok, un summarize. Y pues quiero los casos que sean igual al número de observaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Y por ejemplo, a mí se me ocurre quedarme específicamente con los datos positivos. Esto no es... nada más yo lo quiero porque quiero los datos positivos. O sea, para que vean que se pueden pegar más cosas. Filter, quiero un filter, ¿verdad? De la variable resultado que sea igual, ¿sí? A positivo. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque a mí me dan únicamente los datos positivos. ¿Ok? Si hago esto, ¿vale? ¿Qué es esto aquí? Lo que estoy haciendo es que estoy cambiando de nombre. ¿Para qué le cambio de nombre? Pues para que no me pase lo que a Leti, ¿verdad? Si me equivoco, pues no tener que volver a irme, o sea, no perder esto y no perder, bueno, hasta ahí perdería nada más esto, ¿ok? Entonces, aquí cambio, quiere decir que a partir de esto, pues ya es otra base de datos nueva, ¿sí? Si ahora pido yo df2, pido un view, ¿verdad? De df2, que se llama df2, pues aquí es otra base de datos completamente diferente. Son las semanas, ¿no? El resultado positivo, una persona con asma, si no tenía asma, y el total de casos. O sea, en la semana 2 hubo 2 personas positivas que no tenían asma, ¿sí? 2 casos. Y así, en la semana 2 hubo positivos 2 personas que no tenían diabetes. En la semana 2 hubo 2 casos positivos que no tenían EPOC. En la semana 2 también hubo 2 casos que no tenían hipertensión. Y en la semana 2 también hubo 2 casos que no tenían inmunosupresión, y por ejemplo, en la semana 4 hubo un caso que no tenía asma. Así pues, de alguna manera así se lee. ¿Sale? Entonces, pues ahora sí ya podría yo hacer una gráfica. ¿Sale? A partir de mi base de datos de F2.
Entonces, para graficar, pues ggplot, ¿verdad? ggplot, ¿de dónde? De df2, que así se llama, con una estética, ¿vale? La estética del factor semana, así, los que estoy haciendo es que acuérdense que semana es una variable numérica porque es el número de la semana, pero yo quiero obligarla a que sea un factor semana, ¿ok? Y eso va a ser en el eje de las X. En el eje de las Y es casos, que aquí viene, que son la suma de los casos. Y voy a hacer que me lo coloreé por factor, respuesta. Sí y no, me parece que ese es el factor de respuesta. Y después que me haga a ver, aquí le voy a quitar un poquito porque no me deja. Aquí está. Más un geomeline. Ok, un geomeline. ¿Por qué me saca aquí una cosa? Geomeline. Y con una estética, porque tengo que agrupar group igual al. No, esto no es group. Group igual a la factor respuesta, ¿vale? Y por ejemplo podemos utilizar un facet wrap en función de enfermedades crónicas, ¿sale? Y por ejemplo aquí ya me va a salir un gráfico, ¿sale? Aquí está. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí es importante porque lo que aparece con muy alto realmente son los que no, ¿sí? Porque son más personas que no presentaban esa cosa. Pero sí hay algo interesante que, por ejemplo, diabetes, ¿verdad? Diabetes e hipertensión son los casos, o sea, son las enfermedades crónico-degenerativas que más se presentaban, y concuerda con todas las cosas que han estado diciendo a lo largo de estos informes que día con día presentan. Pero pues, afortunadamente muchas personas que están presentando esta enfermedad, pues no presentan estas enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, hay algunos que son, que son desconocidos. Por ejemplo, si se fijan aquí, tienen la misma escala, y ustedes saben que para transformar la escala, ¿verdad? Para transformar esta escala, pues tendríamos que dentro de facet poner un scales, ¿ok? Igual a free, ¿ok? Para que cada espacio, para que cada gráfico tenga diferente número de escala, ya que hay diferentes observaciones. Por ejemplo, hay más de diabetes y más de hipertensión, ¿ok? ¿A ustedes les salió este gráfico o no? ¿Alguien se me está perdiendo? ¿Alguien está perdido desde hace rato o cómo van? Si voy muy rápido, díganme, ¿eh? A mí sí me salió. Ok. Sí salió. Bueno, y aquí podríamos meterle más cosas, ¿no? Porque ya tenemos nuestro gráfico, pero pues ahora nos faltan mis etiquetas, mis labs y todas estas cosas, ¿ok? Ahora, bueno, ahorita yo espero que con este gráfico ya terminemos para dejarlos ir a tiempo, ¿ok? Ponemos un más, ponemos los labs, ¿ok? Labs, ¿verdad? Y pues un título, ¿no? Un título que sea igual a qué es lo que estamos graficando, pues casos, COVID, o así, de alguna manera, COVID-19 por enfermedad y enfermedades crónicas, ¿no? Y enfermedades crónicas, ¿ok? Nada más. Y por ejemplo, damos un coma y ponemos X es igual a semana, ¿verdad? Porque son el número de la semana,
número de semana, ¿ok? Y en las Y's, por total de casos, ¿no? También es un número, ¿no? Número de casos. Por ejemplo, podríamos poner un caption, que es una anotación, que son datos abiertos que pertenecen al gobierno, de alguna manera así. O podríamos ponerle, por ejemplo, gráfico elaborado por y su nombre. Y bueno, aquí está. Vamos a crear nuestro gráfico. Y bueno, aquí lo vamos a tener. Y ya está nuestro gráfico. Ahora, yo utilicé, ahora quise aprender esta librería que se llama GG Animate, la cual pues de alguna manera va a hacer una animación de las gráficas. ¿Y cómo demonios se hacía esto? Porque nunca lo había utilizado. A ver, me parece... No, lo único que tenemos que poner aquí es esta función que se llama transition. Y hay un montón transitions. Hay un montón, pero pues algunos piden más argumentos que es recomendable pues meterse a la documentación pues para saber qué cosa. Pero el transition reveals nada más en función de la variable que van a elegir de las X, pues que se llama semana. ¿Okay? Si lo hacemos, pues aquí empieza a cargar, ¿ok? Y va a empezar a renderizar. Y bueno, aquí dice que se va a tardar 2 minutos porque, pues, recuerden que son un montón de datos, ¿sale? Y además estamos haciendo un gráfico combinado, entonces hay que darle tiempo. Realmente si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con una computadora de escritorio que tenga una buena capacidad para hacer esta cosa de renderizado y todas esas cosas, pues eso es más rápido. Pero pues bueno, al tener una computadora pues con recursos limitados, pues nos puede tardar un poquito más de tiempo, ¿ok? Me parece, yo hace un momento, el día de hoy, creé una gráfica y lo más que se me tardó fueron 3 minutos, pero porque la guardé que durara 10 segundos y cosas así. Entonces podemos hacerlo así. También hay una opción de que tus gráficos exportarlos a video, porque por ejemplo en tu presentación de tu investigación o lo que estés haciendo, pues lo puedes adjuntar como un video, ¿verdad? Entonces también puede ser un formato de salida. Y el otro formato de salida que te genera GG Animate es en formato GIF, que son una imagen esas que mandan como en el WhatsApp, que cuando las abres pues se empiezan a mover. Entonces así es como la vamos a exportar. Yo para exportarla en formato de video realmente nunca he utilizado esta librería y hasta ahora me la encontré, ¿verdad? Entonces hasta ahora pues vamos a trabajar con esta librería. Para hacerlo, o sea, para exportarla a formato de video, a MP4, a no sé, cualquier formato de video, pues habría que buscar en la documentación, pero realmente es sencillo, porque en el día de hoy pues aprendí a utilizar esta librería rápidamente. Y ahorita porque me parece que hay una opción de poner que en función de cómo vayan apareciendo, pues aparezca el número de semana arriba. Nada más que no me gustó a mí porque me pone el número de semana con decimales y pues la semana no tiene decimales. Entonces habría que considerar otros argumentos que se pudieran modificar para que no aparezca eso. Pero pues bueno, rápidamente aquí faltan 4 segundos para que aparezca la imagen, ¿vale? Y aquí ya empieza a actualizar la gráfica y aquí me va a aparecer en la parte de viewer, ¿ok? Y yo la puedo abrir en internet. Aquí están. No, todavía no aparece. Está en 90, aquí está finalizando y aquí aparece mi gráfica. Y si se fijan, se empieza a mover. Entonces yo la pongo acá y aquí está en internet. Si se fijan, comienza a aparecer. Aquí se ve chiquita por esta cosa, pero empieza a modificarse, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, a mí me faltó aquí un home point, pues para que se vean un poquito más bonitos los puntos. Home lines, aquí. Vamos a poner un home
point y voy a poner un size, un tamaño de 2, así. Y vuelvo a darle más y pues bueno, se me va a tardar un poquito otra vez. ¿Vale? ¿Ustedes pudieron hacer esta gráfica? ¿Sí? Bueno, ¿alguien no? ¿Alguien no lo pudo hacer? ¿Alguien se me quedó atrás? Poquito atrás, mucho atrás. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todos están bien? Ok, bueno, entonces aquí lo dejo que cargue un poquito. Y bueno, aquí, pero nada más estoy haciendo el gráfico. Entonces, ¿cómo salvar este gráfico? De hecho, ahorita lo voy a tener que modificar otra vez. ¿Cómo salvar el gráfico? Pues hay una función que me permite salvar, al igual que ggSave. Aquí esta opción me permite guardar las imágenes. ¿Ok? Entonces, pero para guardar estas imágenes, lo que tengo que poner, o sea, al igual que ggSave, realmente tengo que poner esto. Entonces, buscando rápidamente cómo guardar, me encontré esto. De hecho, nada más lo copié rápidamente. Aquí está, de hecho, es el nombre que en el ejemplo venía y pues está en inglés. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues esa es la función animate y pone aquí y yo aquí se los puse. Les aparece hasta abajo, ¿no? Porque pues realmente no vimos todo. Guardar gráfico como GIF. Aquí está. Es animate, el objeto. Es el objeto nombrado. El número de frames, 312. Quiero pensar que es la resolución o cosas así de la visualización. El render, ¿verdad? Esta es GIFSky render, que es la función de la librería GIFSky. El nombre del archivo en .gif, que es el formato. Y por ejemplo hay una parte donde dice duración, 14 es la duración en segundos del GIF. ¿Ok? Aquí está. Aquí yo lo voy a cambiar, lo voy a renombrar a ejemplo y pues la voy a nombrar B. Okay, creo que había otra cosa que estaba allá. Entonces tengo que nombrarla B es igual a la gráfica. Okay, nada más espero que aquí deje de cargar esto y automáticamente le vuelvo a dar y espero que no tarde tanto para pues ya dejarlo así. No se me preocupen, de todos modos en la siguiente clase pues vamos a estar trabajando con este tipo de bases de datos. Tal vez pueda yo descargar una base de datos de otra cosa, de otro lugar, también para hacer algo similar. Si ustedes tienen alguna idea con esta base de datos de algo que les gustaría hacer, pues también es bienvenido, ¿no? Aquí les voy a guardar como B, ¿ok? Y pues lo que pongo es este mismo código y nada más le pongo la letra B y el nombre con el que lo quiero guardar. Aquí lo estoy guardando y nuevamente se empieza a tardar, ¿verdad? Y aquí como lo va a renderizar, pues miren, aquí ya me dice, ¿sabes qué? Te va a tardar 8 minutos, ¿ok? Entonces, nuevamente, si ustedes tienen una computadora, nada más rápidamente, yo he trabajado con árboles filogenéticos, por ejemplo, con el doctor Rolando, y de allá dentro de la facultad, en el departamento de biología, hay una computadora que es especial, esa no se utiliza para nada, solo para hacer análisis bioinformático. Entonces esa computadora, pues tú descargas los documentos, empiezas a hacer el análisis filogenético, empiezas a hacer el modelado de las secuencias, ¿verdad? De alguna manera es una prueba de normalidad de las secuencias y empiezas a hacer este análisis. Entonces, el hacer el modelado, cuando trabajas con poquitas secuencias, no hay tanta bronca. Yo recuerdo que en las primeras veces que hacía esta parte de análisis bioinformático, por ejemplo, trabajé una vez con 80 secuencias y
estas 80 secuencias, el hacer este modelado en una laptop normal de pocos recursos se tardó 3 días. Y estos 3 días yo le tuve que quitar la pila, dejarla encendida, conectada al internet para que no fuera a ocasionar ningún problema. Y pues en 3 días aparece el modelo y ya, te puedes ir contento o la puedes apagar la computadora. Entonces, una computadora que tenga recursos, por ejemplo, de videojuegos o de diseñador, pues ya, esa te puede hacer un trabajo pues en menor tiempo, pero también se tardan, o sea, hay cosas que se tardan horas. Entonces, pero nuevamente, en Excel, pues definitivamente no lo vas a hacer nunca, o en otro tipo de programas. Uno de los chicos estos que les va a dar una de las clases, Abraham, él está haciendo exactamente lo mismo. Él está trabajando con R y también está trabajando con QGIS. Yo ya realmente es un experto en QGIS. A veces me queja con el ojo cuadrado porque no sé ni de dónde saca la información. Me dice, pues mira lo que hice, y entonces ya me emociono un rato. Y él está haciendo una línea de tiempo también de los reportes a nivel mundial de una enfermedad que hemos estado siguiendo, con los reportes que dan, los datos abiertos que da la OIE. Entonces, este cuate está trabajando me parece que son como 15,000 datos, pero de una base de datos muy ancha, que al final de cuentas trabajamos con 1,000,000 y cacho de observaciones, y que al momento de hacer esto, pues también su computadora se le traba, y eso que es una computadora de esas para videojuegos, una computadora gamers que tiene muchas luces. Entonces, aún así, sea una computadora con muchos recursos, pues también le empieza a costar un poquito, ¿no? Entonces, nada más eso. Aquí no sé por qué se me está tardando tanto. Ahorita que yo había hecho ese mismo, no, me parece que sí era otro. Pero, pues bueno, en 4 minutos ya vamos a tener nuestra gráfica con movimiento y pues bueno, ya de alguna manera visualmente puede atraer más información. Y bueno, lo que quería ver es estas gráficas que ustedes ya las saben hacer, ¿verdad? Aquí estamos, por ejemplo, esta realmente es una gráfica que ya está hecha, y esta también estaba animada, pero pues aquí al ser PDF pues no sale, ¿no? Entonces hay esta opción que aparece Frame Along, ¿verdad? Aquí le falta la llave esta de este lado, y al poner eso en el título, en la parte del título aparece el número de la semana y va cambiando. Cada que cambia un punto, pues va cambiando el número de semana. Y pudiera ser el número de año, por ejemplo, si estamos trabajando con bases de diferentes años, pues podemos estar viendo la línea esta de tendencia, cómo va incrementando o cómo se van comportando los datos en función de algo que pudiera estar ocurriendo. Entonces, si se fijan, de unos datos abiertos, pues podemos hacer un montón de cosas, ¿sale? Aquí, ustedes, yo espero que lo puedan seguir realmente, cómo llegar a este resultado, o sea, qué es lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, son las semanas, pero aquí son semanas de defunción, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tengo que trabajar con los datos de los muertos, el resultado negativo, pendiente, positivo, y si tenía o no tenía enfermedades. Y esto se hace con Facet Grid, recuérdenlo, ¿verdad? Es cuando estamos juntando dos variables en función de dos variables. Las personas que tenían asma, que sí tenían asma y que no tenían asma. Y por ejemplo, estos son los muertos, estos son los muertos, una gráfica de los muertos. Vemos, pues miren, los diabéticos y los que tienen hipertensión, ¿verdad? Hipertensión. Entonces, y con casos positivos, ¿no? O sea, los azules son los positivos, ¿ok? Los rojos son los negativos y pendientes, el verde, o sea, el resultado que estaba pendiente. Entonces, déjenme ver a ver cómo va esta cosa. Le faltan 2 minutos. ¿Alguien tiene dudas? No, yo no. ¿No? ¿A ustedes ya les salió su gráfico? A mí me quedan 13 segundos.
mí ya, bueno, ya lo está empezando a Ajá, correr. frame. A los demás, ¿alguien realmente se me quedó atrás? Si se me quedaron atrás, díganlo con confianza, no pasa nada. ¿Alguien? Ah, ok, ¿dónde se quedaron? ¿Por qué no me dicen desde hace rato? Ok, pues sí, definitivamente hay algunas computadoras que se ponen lentas. Bueno, si es lo del Excel, pues el Excel definitivamente hay que cerrarlo. ¿Sale? Vamos a ver cómo se cierra Excel de aquí. Por ejemplo, más que necesito encontrarlo. Aquí está, catálogos de Excel. Miren, está ocupando un montón de información. Clic derecho, finalizar tarea y lo cierras. Ya se cerró Excel. ¿Sale? Miren, aquí está. Bueno, aquí está el OBS, que es con el que grabo las de estas. Pero miren, R está utilizando 1 GB y cacho de memoria. Entonces, pues bueno, ahí te dice que está alto. ¿Ya le salió su gráfico? Sí, ya quedó la mía, pero haz cuenta que en el número de semanas se ven todas amontonadas. Amontonadas. Sí, Ah, ok, vamos a... No sé, Ah, o sea, es no se ve. cierto. Ah, Ándale. bueno, definitivamente aquí habría que modificar las cosas. Te digo, yo nunca había utilizado este tipo de animaciones. Habría que ver, tal vez no es el gráfico perfecto. Habría que cambiar, por ejemplo, el asma, el EPOC no tienen presencia. Tal vez filtrar solo hipertensión y diabetes y pues en función de esos hacerlos. ¿Okay? La otra es, aquí, mira, por ejemplo, aquí me salió un warning a mí. Acá está. Bueno, aquí está guardado. A mí me la guarda. Se guarda aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, pene, GIF, archivo, GIF. Aquí está, ejemplo. Y sí, definitivamente aparece muy... bueno, yo lo abro con esta otra, con fotos. Me parece que fotos sí puede abrir GIF. Y sí, claro, definitivamente las semanas pues no se aprecia nada. Pues habría que modificar, ¿no? Habría que hacer cosas. Pero pues si fijan, ya tenemos un gráfico que pues tiene movimiento y pues que visualmente pues nos puede dar información o es llamativo, ¿no? Ante el público. Entonces, pues podemos utilizar esta librería. Por ejemplo, podríamos hacer, pues que ya no queda tiempo, pero hacer el número de columnas, tal vez, y no guardarla, o sea, no guardarla. Aquí, en Nicole. Bueno, está, se va a tardar 2 minutos. Pues yo lo que hice aquí es cambiarle para que me aparezcan todas las gráficas en una columna y tal, de alguna manera se aparezca más abierto. Espero que funcione. Pero bueno, si tienen dudas, pues adelante. Si no tienen dudas, pues nos vemos en la clase de mañana. Tal vez en la clase de mañana podríamos volver a retomar esto para profundizar un poquito más. ¿Ok? Entonces, o si tienen dudas, podríamos aprovechar la clase de mañana. Yo no tengo ningún problema. Yo considero que vamos muy bien de tiempo, pues para que las personas que se me están quedando atrás, pues de alguna manera no lo hagan, pues tratarlos de juntar. Ok, muchas gracias, médico. Que pase buena noche. Igualmente. Sí, claro, en los videos los subo todos. ¿Qué es lo que estás haciendo en lo de columnas? Pues nada más le cambié a número de columnas. Una,
una columna para que salgan todos hacia abajo. O sea, me van a dar una gráfica muy larga. Espero que, o sea, de alguna manera lo que va a hacer es que, pues va a ser un gráfico más alto, pero va a ser que los ejes de las X se expandan un poquito. Pero bueno, definitivamente habría que quitar algunas variables que no están, pues no hay nada, pues. Por ejemplo, la inmunosupresión no hay datos, porque los que aparecen o estos que se incrementan son los que no hay datos, son los que no tienen esas enfermedades. Nada más los que sí se ve un incremento, pues es la diabetes y la hipertensión, pero en los demás prácticamente se quedan planos los datos. Entonces habría que quitarlos y ya con eso pues se acomoda la escala. La otra es que debe de haber una función para que de alguna manera te permita hacer el mismo gráfico más pequeño, porque sí las hay, pero pues yo rápidamente al encontrar esta librería la quise aprovechar y pues ya. Okay, pero sí hay más información.